Hola, bienvenidos a Gotas de Bhakti, este espacio en el que tratamos de explorar sobre cómo aplicar la sabiduría espiritual en la vida moderna y descubrir nuestro verdadero propósito en la vida, algo que no es fácil obviamente. Hoy vamos a hablar o vamos a retomar el tema del Dharma y cómo se puede aplicar la naturaleza de tipo kshatriya, según el término sánscrito, en el mundo actual, de manera que pueda ser útil a ayudar a las personas que tienen esa tipología, esa modalidad, a sentirse más realizado en el día a día, mientras simultáneamente se avanza espiritualmente, y cómo alguien con ese temperamento puede encontrar la armonía en un mundo lleno de desafíos. Bien, vamos a empezar por qué es el Varna o la naturaleza kshatriya. En la antigua sabiduría védica, especialmente en el Bhagavad Gita y en los Puranas, encontramos el concepto de Varna o las tendencias naturales que cada uno tiene con la finalidad, con la posibilidad de contribuir a el bienestar de la sociedad. Hay cuatro varnas. Ya lo mencionamos antes cuando hablamos del Dharma y cuando hablamos de la naturaleza brahmana. Entonces estos cuatro varnas son brahmanas o los educadores, pensadores, religiosos; kshatriyas, los administradores, guerreros, líderes; vaishya o comerciantes; y shudra, trabajadores manuales. Hoy entonces nos vamos a enfocar en los kshatriyas, que son aquellas personas que tienen una naturaleza protectora y podríamos decir luchadora, guerrera. Son personas que por su inclinación natural tratan de defender el orden, la justicia y fundamentalmente proteger a los demás. Ellos tienen un profundo sentido del liderazgo, de la valentía y del deber fundamentalmente. En una sociedad védica los kshatriyas eran generalmente los reyes y guerreros, pero también las personas que se encargaban y velaban por el bienestar de las comunidades y se esforzaban porque la ley y la justicia fueran lo más importante o prevalecieran. Sin embargo, uno se puede pensar, y esto que tiene que ver con el mundo actual, vivimos en una era en que ya no existen ni esa estructura social védica, ni los reinos, ni los reyes que hay tienen funciones protocolares, sin duda que no van a liderar un ejército o cosas por el, como hacían antiguamente los reyes, pero el espíritu del kshatriya sigue siendo muy relevante en las personas. Entonces, ¿cuál es la aplicación moderna del kshatriya? En el mundo de hoy, este tipo de naturaleza se puede manifestar o se puede canalizar en diferentes profesiones y roles. Por ejemplo, los líderes empresariales, los responsables de la seguridad pública, policías, militares, los activistas sociales también, los políticos honestos especialmente, los abogados que defienden causas justas, o incluso cualquier persona que asume la responsabilidad de cuidar y proteger a otros, ya sea en su comunidad, en su familia o en su país en general. Entonces, ¿cómo podemos identificar a alguien o cómo podemos sentir si nosotros pertenecemos a esa categoría? Bueno, algunas indicaciones pueden ser que nos sentimos o te sientes naturalmente inclinado a proteger y defender a los demás. También que te atraen las posiciones de liderazgo y que disfrutas mucho resolviendo problemas difíciles a nivel organizativo. También otra característica es que las injusticias nos hacen daño. A ese tipo de personas le duele la injusticia y siente la necesidad de hacer algo frente a un acto injusto. Y también que
hay un sentido del honor y del deber muy fuerte. Y uno siente satisfacción cuando hace lo correcto. Estas son características básicas, esenciales del kshatriya, y probablemente con alguna de ellas nos identificamos. Eso no significa que seamos kshatriyas, pero que sí tenemos algo de eso, algo de la naturaleza kshatriya. Generalmente en nuestra era estas naturalezas están bastante mezcladas, pero siempre hay alguna que prevalece. Ser conscientes de eso y poder dedicarnos a ese tipo a las actividades que van de acuerdo con esa naturaleza puede hacer que nuestra vida sea mucho más satisfactoria, útil y que nos ayude a progresar y evolucionar como personas. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo puede alguien de naturaleza kshatriya prosperar en el mundo moderno y al mismo tiempo progresar espiritualmente? O sea, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre el camino espiritual y la naturaleza material, mundana, que se manifiesta como un kshatriya? El reto para muchas personas con naturaleza kshatriya es que al estar metidos, inmersos en ese mundo material, en la lucha diaria, en la competencia, porque los kshatriyas son muy competitivos, se puede perder muchas veces de vista la verdadera identidad espiritual, o perder que eso ya no sea tan prioritario. Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio entre ese desarrollo, esa búsqueda de éxito material y el progreso espiritual? Un punto muy importante es ocuparnos en el servicio, servir a los demás con una conciencia espiritual. No, por ejemplo, Srila Prabhupada nos enseña que el deber de un kshatriya no es simplemente proteger por proteger, sino hacerlo con un propósito mayor: el bienestar de la sociedad y el cumplimiento del Dharma. Eso es fundamental, una enseñanza básica en el Bhagavad Gita. De como un kshatriya moderno, el trabajo de esa persona no es solamente buscar el éxito material, sino también servir a los demás con una conciencia más enfocada en la identidad espiritual de las personas, entendiendo que todos somos seres espirituales. Entonces, cuando el propósito es ayudar a los demás a encontrar justicia y protección, uno también con esa conciencia avanza espiritualmente. Hay que recordar las palabras de Krishna en el Bhagavad Gita, donde dice que mediante la ejecución del deber, una persona puede alcanzar la perfección. Por lo tanto, simplemente por realizar tu deber, le dice Arjuna, con un espíritu de servicio, también puedes lograr la perfección espiritual. Otra forma de encontrar ese equilibrio es desarrollar el autocontrol y la compasión, ¿no? Porque el kshatriya tiene la fuerza, tiene el poder y tiene que aprender a usarlo correctamente, ¿no? Esa impulsividad, esa energía, esa valentía, tiene que controlarla, manejarla, incluso esa agresividad, para que no sea algo dañino, sino que sea una herramienta que sirva para proteger a los demás. Entonces, la naturaleza del kshatriya es intensa y tiene un ego bastante importante. Entonces, puede aparecer en medio de un desafío. Por eso es fundamental que un kshatriya practique la autodisciplina, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver eso también en el Japón, en el Bushido, el camino de los samuráis, los códigos que tenían, la autodisciplina que se imponían para controlar esa agresividad. Entonces Krishna le dice a Arjuna que debe ser firme y decidido, pero también debe controlar sus emociones y actuar desde el desapego. Es interesante que en un verso del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna: armado con el yoga, levántate y pelea. Obviamente el yoga no es un arma. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirle? El yoga es un camino de evolución espiritual, es un camino de autocontrol, y le está diciendo que haga uso de esa capacidad, de esa visión de maduración, de elevación espiritual para luchar en la vida. Entonces el autocontrol, ¿qué es? No significa reprimir
las inclinaciones, porque entonces estaríamos yendo en contra de nuestra naturaleza, sino más bien aprender a usarlas correctamente, a canalizarlas de una manera consciente. El verdadero kshatriya no se deja llevar por la ira o por el orgullo, sino que a la medida que va desarrollando una visión más espiritual, va cultivando la compasión. Entonces lucha por un bien mayor, no por una cuestión de orgullo o de ego personal. Otra forma de desarrollar o mantener ese equilibrio es mantener una práctica espiritual diaria. Para que una persona con naturaleza kshatriya no se pierda en este mundo, en la intensidad del mundo material o materialista, es fundamental mantener una práctica espiritual diaria, ¿no? Por ejemplo, recitar un mantra, practicar meditación. Nosotros, a través del canto del Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nos vamos conectando con nuestra identidad espiritual y con la fuente de todo, especialmente con la trascendencia, con la divinidad, con Dios, y vamos comprendiendo la naturaleza espiritual de todos los seres que nos rodean. Este canto nos ayuda, o esta meditación nos ayuda a recordar que aunque uno esté luchando por la injusticia en el mundo, o en contra de la injusticia en el mundo, la verdadera identidad no es material, no es la del guerrero, sino que eso es algo externo, momentáneo, en esta vida, y que nuestra lucha es la de un alma eterna, que forma parte de ese todo espiritual. Entonces, dedicar unos minutos al día para reconectar nuestro verdadero ser o con nuestro ser y con nuestra fuente espiritual a través de la meditación, como por ejemplo lo que decía recién, el canto del Santo Nombre, o la lectura de textos como el Bhagavad Gita, es fundamental para mantener el equilibrio y no perderse en esa selva o en ese torbellino de responsabilidades y asuntos materiales. Otra forma muy importante de mantener ese equilibrio entre lo material, lo mundano y lo espiritual es tener una buena asociación, pertenecer a una comunidad, tener amistades que compartan nuestros valores. Un kshatriya va a prosperar cuando está rodeado de una comunidad que valora el dharma, el servicio y la espiritualidad. A buscar la asociación de personas que nos apoyen en nuestro crecimiento espiritual y en nuestro propósito de servir al mundo es fundamental. Si uno encuentra esa asociación, ese sangha, como se dice en sánscrito, esto nos dará fuerza no solo para enfrentar desafíos externos, sino también para mantenernos firme en la práctica espiritual. En resumen, si uno tiene una naturaleza kshatriya, no solo tiene el potencial de prosperar en el mundo como un líder, como un protector o como un agente de cambio, también puede encontrar una profunda satisfacción espiritual si recuerda que el verdadero propósito es servir al Dharma, a los demás y a Dios. La naturaleza del kshatriya es un regalo, pero debe ser cultivado y dirigido hacia el bienestar de la sociedad y el despertar espiritual. Cuando se hace de esta manera, no solo uno va a prosperar, incluso alcanzar el éxito y va a estar seguro de sí mismo en el plano material, sino que también se va a desarrollar espiritualmente, va a estar satisfecho internamente con su naturaleza, con su identidad espiritual eterna. Entonces vamos a terminar aquí. Les agradezco mucho por acompañarnos en este viaje hacia el autodescubrimiento y que estas gotas de Bhakti les ayuden a cumplir su propósito con alegría y equilibrio. Espero que les haya resultado interesante, que puedan acompañarnos o ayudarnos
con un me gusta, que se puedan suscribir al canal y compartir estos videos con amigos y personas queridas para ayudarlos en su desarrollo material y espiritual. Gracias a todos y hasta el próximo programa.